amor vertido en la terrible cruz. Cuando por mí moriste, mi Jesús. Oh, examina y lávame, Señor. Yo dignamente quiero hoy tomar tu cena con un limpio corazón, contigo y con tu pueblo en comunión. Tu cuerpo fue herido por mi bien, corona de espinas en tu sien. Tu cuerpo como el pan partido fue, el pan que como aquí con gozo y fe. En el madero de la maldición, tu sangre me compró la redención. La sangre, caro precio de favor. Recuerdo en esta copa de amor. Oh Salvador, en tu memoria es que el vino y pan tomamos cada vez, hasta que vengas y tu gran bondad celebraremos por la eternidad. Amén. Hola, amados hermanos, bienvenidos, hermanas, bienvenidas al culto de hoy. Vamos a continuar con nuestra reflexión que quedó pendiente el culto o la prédica pasada para señalar de que Cristo es el todo para nosotros. No necesitamos más. O como dijera el apóstol Pablo en la traducción que tenemos aquí en la Reina Valera 60, con Él estamos completos. Muy bien, busque por favor Colosenses. Busquen por favor Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y continuamos con la reflexión. Hemos dicho de que el versículo 10 viene a ser una parte muy especial en todo este párrafo. Y vosotros estáis completos en él. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué Pablo escribió eso? ¿Por qué Pablo escribe a los hermanos de Colosas la frase, vosotros estáis completos en él? En la prédica anterior dije que quizá muchos no están completos, no se sienten completos, dicen que les falta algo. ¿Qué les falta? Para que estén satisfechos, felices. Y llegamos a la conclusión que si tenemos a Cristo lo tenemos todo, y si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Al parecer, esta comunidad cristiana en Colosas tenía algunos miembros que no se sentían del todo satisfechos. Estos miembros pareciera que estarían buscando satisfacción en las filosofías, como dijera el versículo 8. Pues eso es por un lado. Pero por otro lado, tenemos en el versículo 10 buscar cierta satisfacción en la búsqueda de ayuda de seres angelicales. El versículo 11 nos lleva a otro escenario que parece dirigirnos al contexto judío. El versículo 11 dice, en Él, o sea, en Cristo, fuisteis circuncidados
con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hasta allí vemos una posible acusación a la búsqueda del judaísmo o satisfacción en el judaísmo. Probablemente va dirigido esto a un grupo de judíos que predicaban que era necesaria todavía la circuncisión de los judíos para ser salvos. ¿A quién le estaban diciendo esto? A los gentiles. Tienen que circuncidarse para que sean parte del pueblo de Dios. O algunos gentiles que decían, creo que me falta esa parte del pueblo de Dios, esa partecita de la circuncisión. Allí ya estaría completo, ya sería un verdadero hijo de Dios. Hoy en día también hay movimientos que podríamos catalogarlos como judaizantes o movimientos mesiánicos, pero más ligados al judaísmo, donde te dicen, hey, tienes que decir palabras en hebreo. Hey, tienes que ser una persona que lleva una kipá en la cabeza. Tienes que ser una persona que guarda el Shabbat y las leyes del judaísmo para que seas un verdadero hijo de Dios. Y van más allá al decir, tienes que circuncidarte. No, con Cristo estamos completos, ya no necesitamos más. Y aquí se dice, si tanto se habla de la circuncisión, en Jesús ya estamos circuncidados. ¿Cómo así? No habla de la circuncisión física, está hablando de otro tipo de circuncisión que se quita, así como en la circuncisión física se quitaba un pedazo de la piel, así, o es el prepucio, ¿no? Así también ahora se te va a quitar, dice, lo pecaminoso. En el Antiguo Testamento ya se criticaba a los judíos por confiar en la circuncisión. Y les dicen los profetas, circuncidaos en su corazón. O sea, tiene mucho más valor la circuncisión del corazón que la circuncisión del cuerpo. O sea, un cambio de vida, una renovación. Y eso es lo que el Señor Jesús hace con nosotros, porque quita lo malo. El versículo 12 continúa señalando qué es lo que ahora tenemos en Cristo, como para que nos sintamos completos en Él. Dice, sepultados en Él, o sea, sepultados también en Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Por un lado fueron circuncidados, pero también en un momento fueron sepultados y en otro momento fueron resucitados. Dirán ustedes, ¿en qué momento me sepultaron si yo estoy vivo? ¿Y en qué momento resucité si nunca morí? Está hablando de una cuestión espiritual, por supuesto, que en Cristo todos hemos muerto en nuestros delitos y pecados. Dios lo carga sobre el Señor Jesús y luego nos resucita a una nueva vida. Aquí se habla de sepultados en el bautizo, por eso es nuestra doctrina en esta iglesia y en otros de que debe ser el bautizo por inmersión. Sepultados y resucitados al levantar. Bueno, no todas las iglesias creen lo mismo, pero sí se habla de este bautizo. Todo eso es ¿qué es? Privilegios, y es algo que debemos nosotros reconocer, por el cual estamos completos en Él. El versículo 13 vuelve a hablar de la circuncisión. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí yo tengo problemas, porque antes hablaba supuestamente a los judíos y ahora parece hablar a los
que son gentiles, los que estaban en la incircuncisión. O puede ser de que inclusive los que estaban circuncidados realmente estaban incircuncidados, porque no estaban circuncidados del corazón. Pareciera esto como una crítica, diciéndoles nuevamente: y vosotros, ustedes que tanto se afanan de la circuncisión, vosotros, ¿estaban realmente muertos en sus pecados? Y estaban en la incircuncisión de vuestra carne. Pero ahora os dio vida juntamente con Él, perdonando sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos en medio y clavándonos en la cruz. ¿Qué es este contrato? Acta de los decretos, acta de los decretos. ¿Qué es? Aparentemente, lo que dicen los comentaristas es que se trata de un documento que nos señala una deuda, las cosas en las cuales se nos va a juzgar, nuestros delitos. ¿Ya? Y ahí están todos los pecados. Y eso se le llevó clavándolo en la cruz, para que aquel que murió en la cruz nos limpiara de todo eso. Dijera: ya no tienes esa deuda. Ya no tienes esa deuda. Todos tus pecados te son perdonados. Y por último, el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados y potestades. Fíjense lo que dice el versículo 10. Habla también de principado y potestad. Allí dije que principado y potestad en el versículo 10 serían los seres angelicales. ¿Ya? Los seres angelicales. Cristo está sobre los seres angelicales. En este versículo 15 dice: despojando a los principados y potestades. También son seres angelicales, pero serían los seres angelicales caídos. Y a ellos los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. O sea, cuando murió en la cruz y luego resucitó, es como los exhibió su derrota. Algunos textos dirán que Jesús descendió al lugar de los muertos y ahí predicó acerca de su victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Cristo es todo. Estamos completos en Él. ¿Qué más necesitamos? ¿Vieron ustedes la lista de cosas que aquí se nos dice? ¿Qué podemos resaltar para la Santa Cena de hoy? Pues de las tantas cosas que se nos dice, que hemos resucitado con Él, de que ahora tenemos una circuncisión especial hecha por Cristo, de que anuló nuestras culpas, pero voy a resaltar en que nos perdonó nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados. Y la Santa Cena de hoy será como un recordatorio de que Cristo Jesús nos lavó, nos perdonó y estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este pasaje que nos habla de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa supremacía tenemos nosotros grandes beneficios. Y quiero resaltar hoy el perdón de pecados. También la anulación de esa acta de culpas, de delitos que teníamos. Señor, gracias. Hemos pecado contra ti de muchas formas. Muchas veces hemos pecado contra ti, Señor. Y tú nos perdonas. Tu palabra dice que tú nos perdonas si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Limpias nuestro más oscuro pecado. Aquel pecado inclusive que creemos imperdonable. Tú los purificas, Señor. Tú nos haces limpios, aceptos. Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tu palabra dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos en Jesucristo. Señor,
Tu palabra nos dice que estamos llamados a vivir en santidad. Sed santos como yo soy santo. Pero para que eso suceda, tú nos perdonas, Señor. Y en este momento de Santa Cena, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, con el cual, como resultado, dio esta bendición tan grande que tenemos del perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias. Tomaremos esta Santa Cena hoy con gratitud a ti, oh Padre. Gracias. En Jesucristo. Amén. Por favor, 2 voluntarios que quieran bendecirnos hoy, repartiendo los elementos. Gracias, Dulce. Y necesito a alguien más que Maite. Okay. Amén. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, es nuestro texto de Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Puestos de pie, por favor, para leer juntos el versículo 26. Juntos, 1, 2 y 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias por toda bendición sobre nuestras vidas. Gracias. Hemos recibido muchas bendiciones a lo largo de la semana. Gracias, Señor. Y rogamos que esta siguiente semana que inicia hoy, Señor, tú también nos bendigas aún más si es tu voluntad. Señor, sigue sanando a los enfermos, sigue consolando corazones, sigue transformando vidas, sigue guiando pasos, sigue acompañándonos, Señor. Pedimos también de que aquellas personas que vinieron hoy con un motivo de oración especial, algún problema, alguna situación que les preocupa y que vienen aquí al templo a orar directamente en este lugar que se ha consagrado para culto, tú escuches sus oraciones, Señor, y respondas también según tu voluntad. Gracias, Padre. Le pedimos por las enseñanzas que vienen a continuación, pedimos por la prédica y todo lo que falta de este culto. En Jesucristo oramos. Amén. Ocupen sus lugares, cuidado con los vasitos, por favor. Bueno, hermanos, vamos a pedirle a las maestras de escuela dominical que pasen a la parte de atrás, mientras los adultos y los jóvenes se quedan en la sala principal para la exposición de la palabra del Señor.
Y bueno, hermanos, en esta mañana tenemos 3 visitas. En esta mañana, la primera visita que tenemos es la visita de Melissa. Bienvenida seas, Melissa, a la casa del Señor. Bienvenida seas, Melissa. También quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Rosemary Roy. Bienvenido seas a la casa del Señor. Y también quiero darle la bienvenida a Mari Carmen, que está con nosotros. Bienvenida seas, Mari Carmen, a la casa del Señor. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en la iglesia y poder domingo a domingo congregarnos públicamente para exponer la palabra del Señor. La verdad, hermanos, es que me tocaba volver al Evangelio de Marcos, pero a lo largo de la semana estuve pensando, porque esta semana sí prediqué bastante, prediqué el miércoles, prediqué ayer sábado. Y hermanos, empecé a sentir en mi corazón la necesidad de predicar, de dejar un reto de vida para la familia. Recuerdan que a principio de año estuve predicando una pequeña serie titulada Edificando la Iglesia de Jesucristo. ¿Lo recuerdan, no? Bueno, pues en esta mañana quiero que hablemos acerca de la familia, porque al terminar esta prédica, al empezar el Evangelio de Marcos, créanme, hermanos, que todo el año no vamos a volver a tocar algo más hasta que se termine este año, porque todavía estamos a la mitad del Evangelio de Marcos. Así que por lo tanto, yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Yo lo leo y ustedes me siguen con la vista. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9. ¿Ya lo tienen todos, mis hermanos? Bueno, quiero que me sigan con la vista. Dice así la palabra del Señor: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis hermanos, como todos los que estamos aquí sabemos, la familia es el fundamento o el núcleo de toda sociedad. Para que una sociedad o una nación, o en este caso una iglesia, o simplemente, hermanos, la sociedad o una nación en general, tenga grandeza, se necesitan de familias fuertes y estables. Uno de los más grandes conquistadores en la historia, llamado Napoleón Bonaparte, dijo: denme familias fuertes y haré de Francia una nación grande. Si no hay familias fuertes, no puede existir una sociedad o una nación fuerte. Y por ende también en las iglesias, si no existen iglesias, familias sanas, familias fuertes, no puede haber iglesia fuerte. Porque la familia es el fundamento o el núcleo de cualquier sociedad. Y mis hermanos, en el siglo XXI estamos viviendo un momento muy peligroso para la familia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se pelea con todas las fuerzas de este mundo, y nosotros sabemos que es el enemigo. Se pelean con todas las fuerzas para que la familia sea destruida y no cumple el propósito de Dios por el cual fue diseñada. En nuestros días la familia corre gran peligro. Número 1, por el abandono de Dios en la sociedad en la que vivimos. 2, por el pensamiento posmoderno que gobierna la sociedad. 3, por la agenda LGBT, por la agenda pro aborto y por la agenda homosexual que existe a nivel mundial. La familia poco a poco se corrompe y es debilitada para que no pueda cumplir el mandamiento por el cual Dios la diseñó y la dejó en este mundo. Y mis hermanos, nosotros somos lo que pensamos y los valores que tenemos.
Porque primero pensamos y luego ¿qué cosa? Actuamos. Primero se piensa, primero se tiene un concepto, se piensa en eso, se razona en aquello y luego se actúa. ¿Saben cómo se llama eso? Valores o principios. Uno se mueve por los valores o por los principios que tenga. Y yo quiero en esta mañana, tomando esta lectura de Deuteronomio capítulo 6, quiero que meditemos en las convicciones que la familia cristiana debe de tener. Convicciones que la familia cristiana debe de tener. Número 1, la primer convicción o el primer valor que debemos de tener como iglesia, número 1, está en ese texto de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6, es número 1, Dios es el primer amor de mi vida y de mi familia. Dios es el primer amor de mi vida y de mi familia. ¿Qué dice el texto? Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego que dice el versículo 7, y se las repetirás, ¿a quiénes, hermano? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, cuando salgas a divertirte, cuando salgas a esparcirte, cuando lo lleves a la escuela. Siempre le tienes que transmitir el amor de Dios hacia la próxima generación que se viene en este mundo. Mis hermanos, Dios debe de ser el centro o el amor más grande que nosotros tenemos. Y nuestra devoción o nuestra relación personal con Dios, escúchenme bien, hermanos. Algo que a mí me ha funcionado en la vida cristiana. Para que nosotros seamos cristianos fuertes y caminemos de a poquito hacia la madurez, nosotros tenemos que entender que nuestra devoción o nuestra relación con Dios es más importante que nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con el trabajo. Nuestra relación principal es con nuestro Dios. Él debe de ser nuestro primer amor. En pocas palabras, antes de cualquier cosa, nosotros necesitamos estar conectados con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra. Hoy me dio mucho gusto escuchar a los hermanos que están dirigiendo, que están escuchando palabra de Dios. Eso es excelente. Y qué mejor cuando lo hacen con las esposas, con los hijos. Qué bueno, están escuchando a Dios. Mis hermanos, la relación con el Señor o el amor con Dios, nadie debe de estar por encima de aquello, ni siquiera nosotros mismos. Nosotros tenemos que amar a Dios por encima de todo. Pero ¿cómo se traduce eso en la vida diaria? ¿Cómo actúa una persona que ama a Dios de esa manera? Bueno, a mí me encanta la ilustración que está allá en el Salmo número 1, que dice: bienaventurado el cristiano que no anduvo en consejo de malos. O sea, debido a que ama a Dios, no se deje influenciar por el pensamiento de este mundo. 2, ni estuvo en camino de pecadores. No tiene una vida igual a los de este mundo. Y 3, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa eso? Que no está con aquellos que están en contra de Dios. Mis hermanos, cuando usted y yo aprendemos a amar a Dios juntamente con nuestras familias, es allí cuando Dios empieza a bendecirnos. En todo, mis hermanos. Miren, si nosotros amamos a Dios y buscamos a Dios por encima de todo, todas nuestras necesidades espirituales, intelectuales, económicas, emocionales, familiares, sociales, de trabajo, serán suplidas por nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Hermanos, de verdad, gloria para el hombre, para toda familia, es amar y conocer a su Señor. Dios dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, que no es gloria para el hombre ser fuerte, rico, sabio o valiente, sino conocer al Señor, que hace grande misericordia entre su pueblo. Esa es la gloria del hombre, esa es la gloria de toda familia.
conocer y amar al Señor con todo su corazón. La pregunta del millón es: ¿quién es el amor más grande en tu vida? ¿Quién es el amor más grande en tu familia? ¿Será que tiene que ser nuestro cónyuge? ¿Tienen que ser nuestros hijos? ¿Tienen que ser nuestro trabajo? No, tiene que ser el Señor. ¿Y cómo se hace aquello? Orando, leyendo la Biblia, asistiendo a los servicios, tratando de escuchar siempre la voz de Dios y vivir santamente en este mundo. 2, segunda convicción o segundo valor que debe de tener toda familia cristiana es que la palabra de Dios, escúcheme bien, la palabra de Dios es la máxima autoridad de la familia. La Biblia es la máxima autoridad en la familia. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la Biblia es la luz de Dios, es la brújula de la familia para que la familia camine como Dios quiere. La Biblia, mis hermanos, tiene el poder para guiarnos, para reprendernos, para corregirnos, para llevarnos a la madurez y, ¿por qué no?, también hacer prosperar nuestro camino. ¿Recuerdan aquel texto en Josué 1:8 que dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en lo que él está escrito? Entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué cosa? Y todo te saldrá bien. ¿Será que es un acto de magia o de casualidad? No, es que usted va a aprender a qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios detesta. Usted va a aprender a caminar y a pensar, a hablar y a actuar como Dios le agrada. ¿Y cómo? Conforme a la palabra del Señor. Hermano, pero yo no logro entender la Biblia. Son tantos libros, son tantos capítulos, son tantos pasajes que me cuesta. Bueno, hermano, cuando usted lea, usted pregúntese: ¿qué enseñanza me deja este texto? ¿Qué mala enseñanza no debo de copiar? ¿Qué buen ejemplo sí debo de imitar? ¿Qué testimonio me da del Padre? ¿Qué testimonio me da del Espíritu? ¿Qué testimonio me da del Hijo? ¿Qué enseñanza me deja en la vida práctica? Y de esa manera usted comenzará a comprender juntamente con su familia la palabra del Señor, y entonces usted actuará conforme a Dios le agrada. Un ejemplo: en nuestros días y en las escuelas hoy se pelea tanto porque se hable de sexo seguro, ¿verdad? Nosotros sabemos todas las perversiones aquellas. Eso es algo que los padres tenemos que hablar con nuestros hijos cuando se llegue la edad, cuando se llegue el momento. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Me puedo masturbar? ¿Puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Será que puedo besar a una persona de mi mismo sexo? ¿Será que puedo casarme con una persona del mismo sexo? Todas estas preguntas la Escritura las responde con un rotundo no. Y es allí cuando nosotros comenzamos a saber y ver y actuar conforme a Dios le agrada. Por eso la Escritura dice que ella tiene el poder para guiarnos, para reprendernos, para corregirnos, para llevarnos a la madurez, para hacernos prosperar en todo lo que hagamos. Un ejemplo, hermanos. Esto que voy a hablar tiene muchísimos años. Antes, en el siglo pasado, los hombres pensaban que a la mujer se trataba como un trapo para limpiar los pies. Eso tiene muchos años. Ahora la mujer piensa que el hombre se trata de la misma manera en estas últimas décadas. Porque hoy no es algo igualitario, sino que es una supremacía que quiere el feminismo por encima del hombre. Y antes era lo contrario. Y tan dañino es uno como el otro. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Eso es lo que debe de importarnos. Eso es lo que debe de importarnos. Hermanos, de verdad, la palabra de Dios debe de ser la máxima autoridad de tu familia. No lo que te dice el maestro en la universidad que está más
hueco de aquí que saber qué cosa, y los muchachos llegan con un pensamiento totalmente enredado, totalmente mal. ¿Y cómo lo podemos ver? El irrespeto, cómo se comportan, cómo visten, cómo hablan. Allí nos comenzamos a dar cuenta que no estamos siendo influenciados por la palabra del Señor, sino por nuestros pensamientos. Recuerda, mi hermano, mi hermana, que tenemos un corazón dañado, que tenemos una naturaleza caída y que necesitamos urgentemente la dirección de nuestro Dios. Recuerda, mi hermano, que la Biblia tiene el poder. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16, 17? Toda la escritura es inspirada, tiene el poder de Dios. Y alguien puede decir, hermano, desde que vengo a esta iglesia solo he escuchado la Biblia. Es que Dios habla a través de su palabra. Dios nos fortalece a través de ella. Dios nos corrige a través de ella. Mis hermanos, yo deseo con todo el corazón que su familia y la mía tenga como máxima autoridad de su vida y de la familia la palabra del Señor. Todo lo que la Biblia permite, lo hagamos. Y todo lo que la Biblia prohíbe, también nosotros no le tomemos importancia. Tercera convicción que debe de tener la familia es no permitir impurezas sexuales en la familia. No permitir impurezas sexuales en la familia. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice el texto que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, que no nos pertenece a nosotros mismos. Mi hermano, mi hermana, tú que has estudiado la Biblia y que eres de casa, sabes que al venir y al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y nosotros pasamos a ser propiedad ¿de quién? De Dios. Ya no nos pertenecemos. Ya no somos nuestros dueños. Por lo tanto, nuestros cuerpos tienen que ser tratados y dignificados conforme Dios manda en su palabra. Vivimos en una época hipersexualizada, hipersexual, donde debido a la tecnología, con un solo clic, nuestros hijos o nosotros mismos podemos estar viendo pornografía. Con un clic o con un like, nosotros podemos estar coqueteándole a otra persona que no es nuestro cónyuge. Hermanos, debe de existir pureza sexual en nuestros hogares. Porque la impureza sexual no solo puede venir del matrimonio, sino también de nuestros hijos. Y eso nosotros tenemos que estar muy abierto en los ojos. De verdad, hermanos, si nosotros tenemos hijos de más de 20 años en nuestros hogares, abre bien tus ojos y date cuenta que tu hijo y tu hija puede ejercer el sexo. Y tenemos que estar muy pendientes a aquello y no debemos de permitir impurezas sexuales. Mis hermanos, Dios castiga pronta y rápidamente la impureza sexual. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era uno de los pecados? Bueno, ya el homosexualismo era lo último, era la cereza del pastel. Pero verdaderamente había gran perversión sexual. El mismo Corintio, hermanos, existían 1000 prostitutas sacerdotisas que bajaban por las noches o que estaban allí para tener sexo con los hombres. Siempre el ser humano o siempre las sociedades han sido muy sexuales, hipersexuales. Pero en nuestros hogares, mis hermanos, debe de existir la pureza sexual, empezando con mi matrimonio. Hermanos, y esto quiero hablarlos porque sé que aquí habemos adultos. El ser puro en la relación matrimonial no es no tener sexo. No, es tener sexo y es cumplirse mutuamente. En 1 de Corintios capítulo 7, del 1 al 5, Dios le dice a la mujer y al hombre: la mujer cumpla con el deber al hombre y el hombre cumpla con el deber a su mujer. La Biblia no es que no hable de esto, es que no la leemos. Tú lo puedes leer en tu casa. Por el tiempo y los puntos que voy a dar no me da tiempo de pararme tanto, pero déjame decirte que Dios quiere que nosotros tengamos pureza sexual.
que seamos santos como Él es santo. Que nosotros también, si tenemos un matrimonio estable, donde no hay impureza sexual, debemos de abrir muy bien los ojos que nuestros hijos no estén pervirtiéndose sexualmente. Porque una vez que un muchacho, una muchacha tiene relaciones sexuales, no puede parar. No puede parar. Porque los que somos adultos sabemos lo placentero que es el sexo. Lo sabemos. Y no se puede parar. No hay que ser irrealistas. Tenemos que ser muy realistas, hermanos. Y la verdad es que nosotros tenemos que tener pureza sexual en nuestros hogares. Hermano, prohibido tener sexo fuera del matrimonio. Tener una relación de noviazgo con inconversos. Tener una mentalidad en la cual decir, es mi cuerpo, yo puedo hacer, vestir lo que se me venga en gana. No, hermanos. Como cristianos, como cristianas, tenemos que ser muy conscientes que Dios quiere pureza sexual en nuestros hogares. Sé que nadie de ustedes quiere juicio de Dios en sus hogares. Nadie. Todos queremos la bendición. Entonces busquemos la pureza sexual. Porque si no lo hacemos, hermanos, el juicio de Dios caerá sobre nosotros, caerá sobre nuestros hijos, y entonces será el lloro y el crujir de dientes, como decía el Señor. ¿Cómo? Un embarazo no deseado. Ustedes saben la gran responsabilidad que es tener un hijo, ¿verdad? Trunca todo. Todo es más difícil. Pero si nosotros obedecemos a Dios y estamos checando a nuestros hijos, empezando con nosotros mismos y viendo a nuestros hijos, Dios siempre, mis hermanos, nos bendecirá. Y también cuando fuera el tiempo y nuestros hijos cumplan cierta edad, nuestras hijas cumplan cierta edad, hablemosle libremente acerca del sexo. Porque el sexo no está tapado en la Biblia, no está tapado. Es que Dios ha mandado que lo ejerzamos dentro de las normas que Él ha legislado. Cuarta convicción o cuarto valor que debe de tener toda familia cristiana es, número 4, el servicio a Dios. El servicio al Señor. En pocas palabras, en esta casa se sirve a Dios. No es opcional. En esta casa servimos al Señor sí o sí. No hay dos opciones, es sí o sí. ¿Cuál es el texto de oro en el cual apoyamos esto? Josué capítulo 24, versículo 15. Dice, y si mal les parece servir a Jehová, ya Josué está dando su último discurso, 110 años. Y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero aquí dice, aquí está la decisión, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Esta cuarta decisión, este cuarto valor es algo fundamental. En nuestro hogar se sirve a Dios sí o sí. Y mientras mis hijos y mis hijas estén bajo mi techo y yo los vista y yo los mande a la escuela y yo les dé alimento y yo les compre teléfono y yo los ande bien vestidos, ellos van a hacer lo que yo diga, no lo que ellos quieran, lo que yo diga como padre o madre. Eso van a hacer mis hijos. No es que si quieren, es que lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, entonces las puertas están muy grandes para que salgan a ganarse la vida y abran los ojos. Cuán difícil es ganarse la vida allá afuera. Es casi imposible. Tenemos que tener decisión. Hermano, qué duro. Es que no amamos a Dios. No amamos a Dios y nos gana. Miren, si nosotros no amamos a Dios, el amor por nuestros hijos nos va a ganar. De verdad. Porque yo también tengo hijos y soy padre. Y entiendo aquello. Y a veces cuando los hijos ya están llorando, las hijas están llorando, se le parte el corazón a uno. Pero uno recuerda que uno tiene un compromiso delante de Dios. Y es allí cuando uno se pone uno fuerte y dice, no, es correcto lo que estoy haciendo.
Si uno está corrigiendo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, mientras tu hijo y tu hija viva bajo tu techo y tú lo mandes a la escuela y tú lo vistas y tú lo alimentes y tú le des el teléfono y todo, él tiene que obedecerte. Así de sencillo, porque el que paga manda. Nos guste o no nos guste, así es la vida. Así de cruel es la vida y así de verdadera. Hermanos, en la casa se ora, en la casa se lee la Biblia, en la casa se asiste a los servicios cuando la iglesia tiene servicios públicos y se sirve a Dios conforme a los dones que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Porque yo no voy a poner a predicar a mis hijos el día de mañana si Dios no les ha dado el don. ¿Cómo? Pero yo sé que Dios les va a dar otros dones, otros talentos. Mi hija Alicia, yo veo que tiene el don del servicio, igual que Lupita. Pues yo la dejo ser. No la voy a poner a dirigir, no la voy a poner a cantar. Pero hermano, sí tengo el deber de que mi familia y yo sirvamos a Dios. Tenemos que tomar esa decisión, padres. Les hablo a ustedes que tienen sus hijos en las universidades y que se sienten la gran cosa. Ustedes les dieron el estudio, no son nada todavía, no lo ejercen, están ahí comiendo del plato de su mesa. No es nadie, que no se sienta la gran cosa. ¿Ah? Padres, ustedes tienen que escuchar esto, porque el mundo siempre les dice: si tu hijo ya es algo, es más que tú. No es cierto. No es cierto. Porque ese doctor o lo que sea comió de tu mano y gracias a ti es lo que es. Así de fácil y así de simple. No queda más. Así que no permitan que sus hijos les pongan condiciones para servir a Dios. Hasta el día en que ellos se vayan y se mantengan, bueno, ahí sí. Solamente va a ser un consejo y solamente puedo orar por él. Pero mientras estén en mi casita, van a hacer lo que yo diga. Y la cuarta decisión es que en mi casa se sirve a Dios. Sí o sí. No es que si quieren, es sí o sí, mis hermanos. Quinta convicción. Yo sé que esto es duro y a los jóvenes no muy les gusta, pero es la verdad, lo tienen que escuchar. Porque si no se los digo yo, ¿quién se los va a decir? Nadie. Porque este mundo solamente, tú eres grande, tú eres esto. No, tú no eres nadie. Tú todavía eres un chamaco, una chamaca que eres mantenido de tus padres. Así de sencillo, así de duro. Tiene que ser así. Tenemos que escuchar esto, porque esto no lo escuchamos en ningún lugar. A los jóvenes se les alienta a ser rebeldes, pero no ser responsables de sus actos. Sexta decisión, sexta convicción que debemos de tener, es que después de Dios, mi cónyuge es lo más importante. Es Dios y mi cónyuge. Quiero que entiendan eso. Después de Dios, mi cónyuge es lo más importante. Y aquí les hablo a las mujeres, porque aquí las mujeres es donde más la pata que más cojean. No es Dios y el amor por tus hijos. No, es Dios y tu esposo. Y a los hombres, que eso también a nosotros nos cuesta mucho, no es Dios y tu mamita. No, es Dios y tu esposa. Así tiene que ser. No hay más. Después de Dios, nuestro cónyuge es lo más importante. Es la relación en la cual nosotros debemos intentar que esté lo mejor que se pueda, hermanos. No puede ser perfecta, ¿verdad? Porque somos pecadores. Pero tenemos que tratar de que sea la mejor relación interpersonal que usted tiene debajo del cielo. Hermanos, después de Dios, tu cónyuge es lo más importante. No son tus hijos, no son tus padres, no son tus hermanos, no es tu abuela, no son tus primas, es tu esposo o tu esposa, la relación más importante que tú debes de tener en esta tierra. Hace poco platicaba con mi esposa, intercambiábamos puntos acerca de las vivencias que hemos tenido y de la vida y conforme ha sido nuestro matrimonio, y le dije: a mí me encanta ir de compras con Lupita.
Me encanta ir a hacer la despensa. Soy raro en eso, ¿verdad? Raro porque a los hombres no nos gusta. A mí sí me gusta ir a hacer los mandados. Pero le digo, jamás me lleves a una reunión de mujeres. Jamás me lleves al salón de belleza. No lo soporto. Y tampoco me lleves a comprar ropa, porque tampoco lo soporto. Pero a comprar la despensa sí. Al mercado sí. A bodega sí. Donde sea. Pero a esos lugares no. Y yo como hombre, a mí me vuelve loco el fútbol. Me gusta verlo, hasta practicarlo. Pero sé que a ella no le gusta. Y sería una imprudencia de mi parte sentarla a ver un partido de fútbol o llevarla a un lugar donde yo voy. No le gusta. Y yo lo tengo que entender. Y ella lo tiene que entender. Hermanos, después de Dios, nuestra relación conyugal es lo más importante. Uno, el hombre debe de amar, o varones, escuchen, nosotros debemos de amar, proteger, proveer y respetar a nuestras mujeres y tratarlas como a vaso más frágil, porque Dios nos los ha mandado. Y si nosotros no lo hacemos, nuestras oraciones tendrán estorbos delante de Dios, como dice la carta de Pedro. Pero mujeres, ustedes también tienen el deber, dos cosas. Amar, ustedes siempre aman más que uno. Pero aquí se les complica la cosa. Respetar a su esposo. Respetarle. Porque en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice que la cabeza de Dios, que la cabeza de Cristo es Dios. Y la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? ¿Quién, hermanas? El perico. La mascota de la casa. No, el varón. Sé que eso no les gusta. Y más en esta filosofía en la cual les están bombardeando y diciendo. Pero ¿saben algo? Son puras mentiras. Porque ustedes nos necesitan a nosotros y nosotros las necesitamos a ustedes. No es mujeres contra hombres, no es hombres contra mujeres. Nos necesitamos en el diseño perfecto y divino que Dios nos ha dejado. Hermanas, hermanos, después de Dios, nuestro cónyuge es lo más importante. Voy a prisa. Sexto, los bienes que poseo son de Dios y para su gloria. Los bienes que poseo son de Dios y para su gloria. En Eclesiastés 5:18 va a decir el texto que nosotros podemos tomar una parte de lo que nosotros nos afanamos debajo de esta tierra, pero que también tenemos el deber de sembrar y dar para la obra del Señor. ¿Recuerdan la predicación de hace 3 domingos? En 2 de Corintios 9, 6 al 11, cuando dice, el que siembra escasamente, y el que siembra abundantemente, ¿qué cosa, hermanos? Abundantemente segará. Hermanos, de verdad, tenemos que creer esto que voy a decir en esta hora. Todo lo que tú y yo tenemos, cualquier bien económico, proviene de la mano del Señor. Y un poco de lo que Él nos da, nosotros estamos, obligados, pero también, mis hermanos, es un privilegio. Es un privilegio regresarle al Señor un poco de todo lo que Él nos da. Hermano, tal vez tú tienes un buen trabajo, un buen negocio. ¿Quién te lo ha dado, hermano? ¿Quién te lo ha dado? Dios. Mira, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19, Dios va a decir que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, es que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. El trabajo, la casa, la herencia, los terrenos. Yo no sé qué tengamos, carro, no lo sé. Todo proviene de la mano de Dios. Y Él nos los da. Y nuestra confianza no debe de estar en el dinero, no debe de estar en la fuente de riqueza, debe de estar en la mano de Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero ese disfrute también implica uno sembrar en la obra de Dios, sembrar en aquellos hermanos que padecen necesidad.
Porque no podemos nosotros ser, mis hermanos, miserables y olvidarnos que Dios nos da todas las cosas. Tenemos que ser también generosos. Y finalmente, mis hermanos, la última es que en mi familia proclamamos el Evangelio de manera verbal y de manera también con nuestras acciones. Tenemos nosotros que proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo se logra aquello? ¿Cómo el Evangelio se hace práctico en el día a día, en el hogar? Bueno, predicándonos el Evangelio a nosotros mismos. ¿Sabe quién necesita, hermanos? Quiero que pongan mucha atención. ¿Sabe quién necesita urgentemente escuchar el Evangelio todos los días de su vida? Tú y yo. Tú y yo. Porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio es la gracia de Dios. Y si no nos predicáramos el Evangelio, no estuviéramos acá. Pero también tenemos que compartir esas buenas nuevas con aquellos que nosotros sabemos que no conocen de Dios. Esperar en Dios, esperar el momento perfecto y exacto para decirle y presentarle el mensaje de salvación. No es que, miren hermanos, no es que usted está en el trabajo y, uy, qué feo que hablas, te vas a ir al infierno. Uy, el demonio tienes tú adentro. No, así no vas a ganar el alma. Tampoco te pongas a igualarte con ellos en sus acciones. Pero mi hermano sí pide por esa alma y espera el momento exacto para decirle: Dios, tienes un problema con Dios y solamente en Jesucristo se puede arreglar. Tenemos que esperar el momento exacto y saber, mis hermanos, que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no seguiríamos adelante. Mis hermanos, en nuestras familias se debe proclamar el Evangelio todos los días, en nuestras propias vidas y a aquellos familiares que no conocen. Para concluir, mis hermanos, yo espero que a lo largo de este año, usted y yo con su familia podamos vivir la palabra del Señor y que Dios nos ayude para que nuestras familias, mis hermanos, con estos principios y valores bíblicos podamos seguir viviendo para la gloria de Dios. Que Dios guarde y amartille hasta lo más profundo de nuestros corazones estos principios y que el Espíritu Santo nos dé el poder para vivirlos, para que en todo momento Dios sea glorificado en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has hablado, nos has exhortado, nos has corregido, nos has animado. Señor, ayúdanos a ser familias que viven para tu gloria. Fortalécenos, ayúdanos, bendícenos. Y te pido también por la semana, Señor, que se viene de trabajo, de estudio, que tu bendición sea en nuestros hogares. Ayúdanos, Padre, bendice a las visitas. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dejo el tiempo con mi hermano Mauricio.